El ministro de Energía encargado Roberto Luque acudió este jueves a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para detallar lo que se está ejecutando para superar la actual situación energética. Al ministro le preocupa los sedimentos que se acumulan en la fase de captación de la central Coca-Codo Sinclair, lo que provoca que esta central no opere con estabilidad en cuanto a la generación de energía. Fue la primera autoridad del sector en comparecer a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que está encargada de indagar todo lo que se está ejecutando para que retorne la normalidad en la generación y transmisión de energía. Roberto Luque respondió preguntas de cada uno de los asambleístas que integran esta mesa parlamentaria. Como diagnóstico general, el ministro refirió que encontró retrasos en la aplicación del Plan Maestro de Electrificación, con funcionarios cuyo compromiso con el país dejó mucho que desear. La suma de acciones irresponsables y negligentes y la falta de celeridad en un problema que conocíamos desde diciembre impresiona y da resultados para sospechar. En lo que respecta al trabajo operativo para acabar con las desconexiones de luz, el ministro del ramo encargado dijo que se trabaja en varias aristas, entre ellas una posible importación de gas, buscar nuevas alternativas de generación y someter a mantenimiento ciertas centrales hidroeléctricas. Lo vamos a hacer en la medida en que podamos suplir el déficit a corto plazo, en las que resulten más rápido de ejecutar. Reconoció que la preocupación actual se centra en la fase de captación de la central Coca-Codo Sinclair. Los sedimentos que se acumulan son una amenaza para el funcionamiento de las turbinas de generación. Acá se duerme con un ojo abierto. Resulta que los sedimentos estaban pasándose del límite para que las turbinas no sufran daño. Entonces, lo responsable en ese caso es cerrar. Y si es que eso pasaba a la hora pico, no había cómo cubrir esa demanda. Sobre la relación con Colombia, Luque fue tajante al revelar que el costo del kilovatio hora que nos vende el país vecino no depende de un acuerdo o peor de un regateo. Nosotros decimos de cuánto es el déficit y ellos dan su precio en base al precio de generación de la central de ellos ese día. Y ese día nosotros podemos decidir aceptar o no aceptar ese valor. A corto plazo, el Ministerio de Energía fomentará un repotenciamiento de la interconexión eléctrica con Perú y se analizará el costo de la tarifa por kilovatio hora que pagan las empresas mineras. Javier Ceballos, Noticias 7. El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso la compensación del 50% del valor de la planilla de luz del mes de abril en todo el país. Esto se aplicará en el término máximo de 20 días. El miércoles 8 de mayo, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto 260 con el que dispuso al Ministerio de Energía que realice las acciones correspondientes para compensar a los ecuatorianos por los cortes de luz que afectaron al país en el mes de abril. Para la mayoría, obviamente en este caso media-baja, que formamos parte de la gran mayoría, sí es una gran ayuda, un gran aporte en general. En el artículo 1 del documento, el presidente Noboa decreta requerir al Ministerio de Energía y Minas que, conforme sus competencias, analice y ejecute las acciones necesarias para que el Estado otorgue una compensación equivalente a una rebaja del 50% a favor de los usuarios residenciales del servicio público de energía eléctrica en el país, como consecuencia de las suspensiones temporales en la provisión de dicho servicio público ocurridas en el mes de abril de 2024. Parece muy bien, por todos los inconvenientes que ha habido, ¿no?, de este tema del corte de luz. Hubo que hacer compras nuevas porque lo que se dañaba ya no se podía usar, tocaba botar. Entonces, me parece bien. En el mismo documento, en la disposición general señala, las entidades que conforman el sector eléctrico realizarán las gestiones necesarias para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto ejecutivo en el término de 20 días contados a partir de la fecha de suscripción del presente decreto ejecutivo. Esperemos que sea así, para que todo nos venga un beneficio para todos. De acuerdo con el documento, en 20 días hábiles, es decir, para junio, los montos de compensación serán trasladados a las empresas eléctricas del país. Miriam Zambrano, Noticias 7. Esa reducción del 50% equivale a 40 millones de dólares, que es la compensación entonces que el Estado debe realizar por esta medida que se está tomando. Los 40 millones fueron calculados y anunciados por el ministro encargado de Energía, Roberto Luque, tras su salida entonces de la comparecencia a la que acudió ayer a la Asamblea Nacional. 40 millones de dólares. Y sobre este tema, por cierto, cambiando de tema, la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, se refirió a los ministros Mónica Palencia y al mencionado Roberto Luque por la relación de ellos con el proyecto urbanístico en Olón. Vélez cuestionó que se busque desprestigiarlos.
Tras los cuestionamientos a ministros de Estado por su relación con el proyecto urbanístico en Olón, la secretaria de Comunicación Irene Vélez se refirió en una entrevista radial sobre el tema. Respecto a Mónica Palencia, ministra del Interior, y de Roberto Luque, quien ocupa 2 carteras de Estado, la de Transporte y Obras Públicas, así como la de Energía y Minas, la secretaria de Comunicación reiteró que el proyecto, que empieza mucho antes de que el presidente incluso sea candidato, de que haya incluso la muerte cruzada, de que hay este proyecto en mente, es cuando se empiezan a hacer, por ejemplo, las investigaciones. Ahí es cuando entra, por ejemplo, Roberto Luque, número 1. Y Mónica Palencia ha sido durante mucho tiempo ejerció también como abogada personal del presidente. En palabras de la secretaria, Luque y Palencia son personas de confianza del presidente y por ello, luego de su relación en el ámbito privado, ingresaron al Ejecutivo para acompañarlo en el proyecto político. Que se utilice un tema así para desprestigiar a 2 perfiles que ahorita han levantado el Ecuador, eso ya no solamente es una irresponsabilidad política. ¿En qué juego estamos cayendo? Y a propósito de las vinculaciones a los ministros con el proyecto en Olón, Luque manifestó: mi intervención se dio para un tema técnico y de coordinación técnica de actividades para recuperar un terreno que había sido erosionado por la construcción de una estructura hidráulica hace muchos años, un terreno privado. Su participación se dio mediante la compañía geosísmica. Yo dejé de ejercer funciones en geosísmica desde que decidí ser ministro. Luque ha estado al frente de la gestión vial y de la instalación de puentes en zonas afectadas por las lluvias, al igual que tiene de tarea buscar cómo evitar apagones. Palencia, por otra parte, es la cabeza de la Policía Nacional y su rol ha estado enmarcado en enfrentar a los grupos terroristas dentro de la crisis de seguridad interna. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Mediante decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa creó un comité que se encargará de cumplir la voluntad popular registrada en las urnas el pasado 20 de agosto del 2023, respecto a que se retire progresivamente la actividad petrolera en el bloque 43 del Yasuní ITT. En 2013 se planteó por primera vez que se le consultara a los ecuatorianos la no explotación de las 392 hectáreas de la zona intangible del Yasuní, donde se encuentran los campos Ispingo, Tiputine y Tambococha, que da nombre a la sigla ITT. Recién en 2023 la pregunta fue incluida en una consulta popular y el 20 de agosto de ese año, 5.5 millones de votantes, equivalentes al 58,95% del padrón, dijeron que sí. El crudo en esa zona debía quedarse bajo tierra. Pero los efectos no han sido inmediatos y este 8 de mayo del 2024, el presidente Daniel Noboa, mediante un decreto ejecutivo, dispuso la creación de un comité de ejecución de la voluntad popular. El documento oficial en su primer artículo establece la conformación de esta entidad para que cumpla el retiro progresivo y ordenado de toda la actividad relacionada a la extracción de petróleo en el bloque 43. Esto significa que habrá un monitoreo periódico por parte del comité, presidido por el Ministerio de Energía y Minas, y cuyas funciones son elaborar plan de acción para cumplir con la voluntad popular, convocar a representantes de entidades públicas o privadas relacionados con el Yasuní ITT para participar con voz pero sin voto, remitir el plan de acción a la Corte Constitucional, monitorear el avance de las acciones, entre otras. Y dicho plan de acción cuenta con un cronograma de labores. El comité estará integrado por el ministro o su delegado de las siguientes carteras de Estado: el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y la máxima autoridad de Petroecuador. Las sesiones se efectuarán una vez al mes en el edificio del Ministerio de Energía y Minas, que fungirá como sede. Además, el decreto establece la creación de subcomités especializados que funcionarán como asesores técnicos. También se dispone que las carteras de Estado inmersas se encarguen de cumplir con el cuidado y la preservación de los pueblos indígenas que habitan esa zona. Ellos son los Tagaeri y Taromenani, quienes permanecen bajo el estatus de no contactados. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
Continuamos con más información. Con la aprobación en la Asamblea de la Ley para la Prevención de la Violencia y Acoso Laboral, se entiende como acoso al irrespeto por parte del empleador, a la desconexión digital por parte de sus trabajadores. Pero ¿qué límites y atribuciones tiene esta disposición? Se lo explicamos en la siguiente nota. En el transcurso de estas horas se publicará en el registro oficial la Ley para Prevenir la Violencia y el Acoso Laboral, norma que fue aprobada por la Asamblea. La norma define la violencia y el acoso laboral como todo tipo de comportamiento y prácticas inaceptables, como amenazas, por ejemplo, que pueden llegar a considerarse como actos discriminatorios. La ley y su respectivo reglamento definirán normas para prevenir y sancionar casos de acoso sexual, discriminación, intimidación, violencia física, exposición a riesgos laborales, acoso psicológico, laboral y discriminación salarial. Y no es de extrañarse, pues, que vengan a decir que no se le puede exigir a los jefes inmediatos respeten las horas de descanso, de permisos, ya sea por temas familiares, por temas de salud o por otras índoles que obliga al servidor público pedir un permiso. La Asamblea ratificó su posición de normar el irrespeto a la desconexión digital por parte del trabajador. Pero, ¿qué alcance tiene esta disposición? ¿Qué límites se imponen tanto para el empleador como para el trabajador? Lo que sucede es que el acoso es cuando es repetitivo, constante y continuo. Cuando el jefe tiene que llamarle a una persona porque tiene que asistir a una emergencia o cumplir con algún trabajo específico, eso no es acoso. La normativa encasilla también como acoso laboral, por ejemplo, el cambio de funciones sin autorización expresa y por escrito del trabajador, y se considerará violencia psicológica y patrimonial, la reducción de su remuneración. Usted sabe que la ley lo que busca es que beneficie al mayor número del universo de, en este caso, beneficiarios que es de los trabajadores del país y a través de los acuerdos ministeriales, lo que tiene que ver, en este caso, la ministra del Trabajo podrá normar, regular para la plena aplicabilidad. Según esta disposición normativa, las conductas que se denuncien como violencia y acoso laboral serán valoradas por la autoridad de trabajo, según las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas, procurando evitar cualquier proceso de revictimización que atente al derecho a la presunción de inocencia, derecho al buen nombre y reputación de las personas. Javier Ceballos, Noticias 7. Dentro de la lucha contra el crimen organizado, 118 personas fueron aprehendidas tras la gran operación Cero Impunidad 1 que se desarrolló la madrugada del jueves en 6 provincias del país y además se decomisó 1 tonelada de drogas, armas, dinero en efectivo y un lanzagranadas. Este es el primer operativo de la nueva Fuerza de Intervención Anticriminal, FIAC, que se ejecutó en 6 provincias del país, así lo dio a conocer el comandante de la policía, César Zapata. Se han realizado en esta madrugada, conjuntamente con Fiscalía, 67 allanamientos. Estos allanamientos han sido especialmente aquí en la provincia de Manabí, Los Ríos y el Distrito Metropolitano de Guayaquil y Santa Elena. Han sido afectados a los grupos terroristas, especialmente a los choneros y a los lobos. En esta intervención, a la que se le denominó Gran Operación Cero Impunidad 1, participaron 276 uniformados y permitió la captura de 118 personas. Han sido aprehendidos en fragancia 107 personas. Se ha procedido a la detención, a dar cumplimiento a las órdenes de captura, 11 órdenes de captura de ciudadanos que estaban siendo requeridos por la autoridad competente, especialmente por lo que es asesinatos, sustancias sujetas a fiscalización y por el tráfico de armas. Además, se aprehendieron 35 armas, 568 cartuchos de diferentes calibres, más de 1 tonelada de droga, 6 vehículos, 12 motos, 50 celulares y $3.888. Y llama la atención que dentro de este operativo se encontró un lanzagranadas Rockets. Que eso nos da cuenta de que hemos desarticulado una potencial actividad terrorista. Esta fuerza está conformada por varias unidades de inteligencia, entre las que están DINASED y antinarcóticos. El objetivo es mitigar las muertes violentas, que en su mayoría están motivadas por el narcotráfico, detalló el comandante Zapata.
Nosotros tenemos indicadores muy importantes, una disminución del menos 29% de muertes violentas. Ha sido un trabajo muy bien coordinado, un trabajo que nos ha llevado a varias provincias y que hemos podido concluir en este momento con el resultado de aprehensiones, muchas de ellas aprehensiones en flagrancia. Finalmente informaron que esta nueva fuerza de intervención se enmarca en el Plan de Acción para la Contención de la Violencia y la Delincuencia 2.0. Olga Velasco, Noticias 7. El Tribunal Contencioso Electoral resolvió sancionar a Allen Berbera, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, por infracción electoral al haber hecho campaña como candidato al Consejo de Participación Ciudadana precisamente junto con el expresidente Rafael Correa, cuando, según la Constitución, los candidatos a consejeros no pueden hacer proselitismo de la mano de ninguna organización política, ya que vulnera el principio de independencia de dicho organismo. La multa contra Allen Berbera es de 50 salarios básicos unificados, lo que equivale a $22,000, que deberá cancelarlos en un plazo de 3 meses. Además, perdió sus derechos políticos por 4 años, por lo que no podrá postularse a ningún cargo de elección popular en ese lapso. 7:52 a.m. Continuamos con la información. Ante la preocupación de la ciudadanía por los hallazgos de productos contaminados, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARTSA, publicó la lista actualizada de lotes y marcas que han presentado estas irregularidades. Ponga atención a la siguiente nota. Las alarmas se encendieron a finales de 2023 cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, reportó la presencia de plomo en un producto exportado desde Ecuador. Se trataba del puré de frutas Guanabana, y a partir de lo cual la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARTSA, ha analizado cientos de productos y publicado en su página web un listado de aquellos que han presentado contaminación con metales pesados o bacterias. En total, son 23 lotes de productos que detallamos a continuación. Agua con gas San Felipe. Agua envasada de las marcas Eclipse, Ecovital, Freshwater, Set Aqua, Ozonagua, Your Clean Water, Vital y Omisu. Leche entera pura crema. Las salsas de tomate Gustadina y Marcelos. Arroz de las marcas Risuscotti y Saboreando. Queso Nelita, mantequilla La Original, canela en polvo de las marcas Los Nogales, Pro Almex y Aquí, nuez moscada molida Doña Juana y otra no especificada, morcilla de embutidos Oro y la premezcla para conos Bakers. La lista de productos se va publicando conforme avanza el trabajo de control de la agencia. Según la última actualización de la página, 12 de los lotes contaminados aún no han sido retirados del mercado. En otros casos, en cambio, se procede con la clausura del local, como ha ocurrido en días pasados con plantas de producción de helados, restaurantes y sucursales de supermercados. Miriam Zambrano, Noticias 7. Vamos con más información porque el gobierno entregó toda la documentación relacionada al secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio en 2018, esto en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional. La documentación será enviada a la Fiscalía para continuar con las investigaciones. 6 largos años han pasado en los que Cristian Segarra, Galo Ortega y Ricardo Rivas han luchado incansablemente por saber qué fue lo que realmente ocurrió con sus familiares en 2018. En ese año, Javier Ortega, Efraín Segarra y Paul Rivas, equipo periodístico de Diario El Comercio, viajaron a la frontera norte cuando fueron secuestrados y asesinados por alias Guacho y el grupo Oliver Sinisterra. Finalmente, este jueves el gobierno de Daniel Noboa desclasificó y les entregó la información que tanto han buscado. La entrega se hizo durante una reunión en el Palacio de Carondelet. Sabemos de lo que pudimos conversar que este no es el fin, no es la justicia que están esperando, sino que es el inicio para poder continuar con sus investigaciones. Cuenta con nuestro apoyo, cuenta con nuestro respaldo en este proceso que recién empieza. Los familiares recibieron exactamente 39 hojas de un CD que, en teoría, contendrían las actas 18, 19 y 20 de las reuniones del COSEPE, que se mantenían como carácter de secretísimas por asegurar que contenían información perjudicial para el Estado. Pues es de expectativa, ¿no? Poder encontrar información que aporte a las investigaciones de la Fiscalía
y que nos acerque, como te digo, a la luz de los hechos, de lo que ocurrió. Sin embargo, no sabemos qué es lo que contienen los documentos, qué es lo que contiene el CD, y pues habrá que tomarse un tiempo para revisar. La entrega obedece a una sentencia de la Corte Constitucional del pasado 4 de abril, que daba un plazo de 30 días para que el actual Consejo de Seguridad les entregue la documentación que no fue entregada en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Para mí, pues prácticamente es positivo, ¿no? Porque si los gobiernos que han pasado nos negaron la información y ahora pues hay un poco de optimismo. En 5 días, el equipo legal de los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio responderán a la Corte Constitucional para detallar la información que recibieron, insumos que dicen servirán para la investigación. Bueno, después de hacer la revisión correcta, enviaremos la próxima semana posiblemente a la Fiscalía. Edison Saavedra, Noticias 7. Y a propósito del tema, el presidente Daniel Noboa se pronunció en su cuenta de X y mencionó que durante años las familias de los periodistas del Comercio han buscado justicia, han perseguido una verdad que se les ha negado. El mandatario también agregó que se les entregó entonces la información que se ha mantenido clasificada sobre su asesinato y dice que esto no es sinónimo de justicia, sino también tan solo el primer paso para iniciar con la lucha. Nos faltan 3 y siempre nos faltarán. Cuentan conmigo, dice el presidente, y con todo su equipo para acompañarlos en este proceso tras su asesinato entonces en 2018 a manos de la banda de alias Guacho.